Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Los saludo con mucho gusto y en esta ocasión quiero analizar el capítulo 8 de Juan 8:58, porque varias Biblias en este pasaje traducen el griego ego eimi por yo soy. Por eso hay quienes afirman que este versículo prueba que Jesús es Dios, pues dicen que la expresión griega ego eimi es una alusión a la forma como la Septuaginta traduce Éxodo 3:14. Pero la frase en Éxodo 3:14 no es simplemente ego eimi. La frase completa es ego eimi hoon, que es yo soy el ser o yo soy el existente. Y las traducciones de la Septuaginta o de este pasaje de Éxodo 3:14 la traducen de maneras diferentes. Y vamos a ver un ejemplo, o más bien varios ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo primero en la misma Reina Valera, ya que esta es la que traduce como yo soy. Vamos a ver en la primera Reina Valera, la conocida por la Biblia del Oso de 1569, en Éxodo 3:14. Y notemos cómo dice: Y respondió Dios a Moisés: Seré el que seré. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Seré me ha enviado a vosotros. Y si vemos la Reina Valera, pero del 60, no dice igual que la primera Reina Valera. Aquí dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Y está en mayúsculas. Y en la Biblia del Oso no está en mayúsculas y dice: Seré el que seré. Una revisión de 1573 de la Biblia del Oso dice igual que la primera Biblia Reina Valera. Dice: Y respondió Dios a Moisés: Seré el que seré. Entonces vemos que no todas son iguales. Tenemos aquí otro ejemplo, pero de otra traducción. Es de la Biblia de Jerusalén. Dice: Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy me ha enviado a vosotros. Notemos que aquí no está en mayúsculas. Y si buscamos, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, dice de forma parecida, pero está en mayúsculas. Dijo Dios a Moisés: Yo soy, yo soy. Así hablarás al pueblo de Israel: Yo soy me ha enviado a ustedes. Si buscamos otra Biblia católica más antigua, como por ejemplo la Torre Samat, vamos a notar algo también, que si aunque está en mayúsculas, lo demás dice un poco diferente. Dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. He aquí, añadió, lo que dirás a los hijos de Israel: El que es me ha enviado a vosotros. Ya no dice yo soy me ha enviado, sino el que es me ha enviado. Y la Biblia del Oso dice: Seré me ha enviado. Como vemos, la traducción no siempre es la misma y no siempre literalmente. Pero volviendo al texto de Juan 8:58, veremos también que varias traducciones de este pasaje Goimi lo traducen no simplemente como yo soy. Vamos a buscar la Reina Valera primeramente en Juan 8:58. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora veamos cómo lo traduce la Biblia, una Biblia católica llamada la Biblia de nuestro pueblo. Dice: Jesús les dijo: les aseguro, antes de que existiera Abraham, existo yo. Ahora veamos otra Biblia. Es una Biblia que vamos a ver es una Biblia ecuménica, la Dios habla hoy. Dice: Jesús le contestó: les aseguro que yo existo desde antes
que existiera Abraham. Y veamos otra, que es la Biblia en lenguaje sencillo. Jesús les dijo: les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Ahora si nos vamos a una Biblia católica, por ejemplo la Torre Samat, veamos cómo lo traduce. Le respondió Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo existo. Hemos visto solo algunas. Podríamos seguir buscando más traducciones y veremos que la traducen de forma parecida. O no todos traducen simplemente por yo soy. Por ejemplo, también la Biblia BIN, la versión israelita nazarena, dice: Yahushua les dijo: en verdad les digo, desde antes que Abraham naciera, yo existo. Y así podemos buscar más traducciones y veremos que la traducción no siempre es la misma o no siempre es simplemente como yo soy. Por ejemplo, si vemos otra traducción, por ejemplo como esta traducción, que es la Biblia, libro del pueblo de hoy, dice: Jesús le respondió: les aseguro que antes de que Abraham naciera, existo yo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué estas traducciones no vierten ego y mí simplemente por yo soy? Esto es porque de ninguna manera, Juan 8:58, de ninguna manera es una alusión a cómo traduce la Septuaginta Éxodo 3:14. Porque si solamente porque ego y mí algunas Biblias traducen yo soy, solamente por eso concluimos que Jesús es el Dios que se menciona en Éxodo 3:14, también concluiríamos que el ciego de nacimiento curado por Jesús también es Dios. Veámoslo en la Reina Valera. La Reina Valera del 60. En, en Juan 9, 8 y 9. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Vemos que aquí también dice yo soy. Pero si vemos no solo estos ejemplos, sino además el contexto, si analizamos el contexto de Juan 8:58, veremos que la acción expresada por el verbo griego eimi comenzó antes que Abraham llegara a existir, antes que existiera Abraham, y aún no había terminado. Por eso, lo apropiado es traducirlo por yo he sido, existo yo existía, en lugar de simplemente yo soy. La misma forma del verbo griego eimi aparece en Juan 14:9, donde Jesús dijo: estoy con ustedes. No dice soy con ustedes. Vamos a verlo en, aquí mismo, en Juan 14:9. Dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Dice: hace tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y aquí donde traduce hace que estoy, es de eimi y no dice soy. Entonces, si se traduce de diferente manera, ¿por qué traducirlo en Juan 8:58 literalmente? Entonces, muchas traducciones vierten este versículo con expresiones parecidas, como vemos, lo que demuestra que en determinados contextos no hay una razón gramatical que impida traducir eimi por he sido, yo existo. Y como vemos,
no siempre debe traducirse mi por yo soy. Ahora veamos el contexto de Juan 8:58. Primero, el razonamiento de Jesús. Vamos a ver desde Juan 8:54. Aquí vemos que Jesús nunca quiso dar a entender que su Padre y Él fueran la misma persona. Ni siquiera, ni siquiera que era parte de una deidad trina. Pero aquí, si quieren que parezca que es una alusión a Éxodo 3:14, veremos que aquí no, Jesús no da a entender que su Padre y Él fueran la misma persona. Dice el 54, 8:54. Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Vemos que aquí no es el mismo. Ahora, los judíos querían apedrear a Jesús porque, aunque no tenía ni 50 años, dijo que había visto a Abraham. Veamos el 56 y el 57. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Vemos aquí que los judíos lo querían apedrear, porque él había dicho que había visto a Abraham. Pero vemos que en el 58 explica por qué había visto, por qué. Porque él estaba ya en el cielo, él existía, él había visto a Abraham. Y les dijo eso porque los judíos no entendían o se negaban a creer que Jesús era el enviado de Dios y que él ya había vivido en el cielo. Y eso es lo que venía diciendo desde antes de Juan 8:58. Eso les venía diciendo, por ejemplo, si vemos el versículo 23, vamos a recorrer hasta el versículo 23. Aquí les decía: Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vemos que les venía diciendo, y ellos se negaban a creer que Jesús ya había vivido en el cielo y que era enviado de Dios. Ahora, si nos brincamos hasta el 8:42 para resaltar lo que les estoy diciendo, al 42, dice: Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Notemos que dice nuevamente: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí dice claramente que no ha venido Él de Él mismo, sino que Dios lo envió. Y les dice, les regaña aquí, les pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vemos aquí cómo Jesucristo les venía explicando y ellos se negaban a creer. ¿Qué es lo que se negaban a creer? ¿Que Jesucristo era Dios? ¿Que Jesucristo era el mismo Dios que se menciona en Éxodo 3:14 según la Reina Valera? No. Lo que ellos se negaban a creer es que se negaban a creer que Jesús había venido de Dios, que ya había vivido antes en el cielo. Por eso Jesús les dijo en Juan 8:58, antes de que Abraham llegara a existir, yo existo. O como lo traduce la Biblia Católica Torres Amat, que dice: en verdad les digo, antes de que Abraham naciera, yo existo. O veamos cómo lo traduce en el lenguaje sencillo. La Biblia en el lenguaje sencillo, pero en Juan 8:58,
Dice de esta manera lo que Jesús después les tuvo que explicar porque no entendían, se negaban a entender que había venido de Dios, que Él era el enviado de Dios, que ya había vivido antes en el cielo. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham ya existía yo. Y con esto, lo único que enseñó Jesús es que Él es el enviado de Dios y que antes de venir a la tierra, Él ya había vivido en el cielo. Algo que los fariseos no le creían, algo que los judíos no le creían. Eso es lo único que quería enseñar, que Él era el enviado de Dios y que antes de venir a la tierra, Él ya había vivido en el cielo.